Hola binario, yo soy Axel Romero y te voy a enseñar a utilizar Google Data Studio. Esta plataforma de Google que es totalmente gratuita. Si tú tienes una hoja de cálculo, te voy a enseñar a conectarla para extraer información y hacer tipo de gráficas como esta o esta otra, o esta otra, o esta otra, y no acabaría porque tiene muchísimas opciones. Yo ya la he explorado, la he experimentado y te puedo decir que es una herramienta 10 de 10. Te la voy a recomendar y te la voy a enseñar porque aquí en Mundo Binario aprendemos, aplicamos y replicamos, y todo es en beneficio a la comunidad de emprendedores o de personas que simplemente quieren explotar sus datos. Recuerden que ahora en la actualidad el explotar datos y saber tomar decisiones inteligentes basadas en datos pues es una joya pura. Por eso este curso lo llamo Cuéntalo con datos, porque no es lo mismo saber por experiencia o por conocimiento de tu negocio decir estamos vendiendo más este mes que el mes pasado, pero es diferente a que tú muestres una liga, una herramienta donde digas, aquí se está viendo el gráfico como hemos incrementado este mes las ventas. O podemos también saber cuál es tu top 5 de productos más vendidos el año pasado, o dónde se está yendo el dinero que estás invirtiendo, o aún mejor, que tu inventario y tu stock lo veas en tiempo real desde tu celular, desde tu computadora. Esto me gusta muchísimo porque puedes compartirlo, puedes descargarlo como PDF o puedes hacerlo como una herramienta colaborativa para verlo en tiempo real con tus compañeros o con tu equipo de trabajo, y así puedas analizar datos, lo más importante de este año y los años que vienen. Y bueno, pues de ahí se desprenden muchísimas ciencias. Pero no quiero hacer muy largo este video, así que hoy te voy a enseñar a hacer este reporte, esto que estás viendo aquí, te lo voy a enseñar a hacer desde cero. Recuerda que estamos generando una aplicación de AppSheet. Aquí está la liga por si no lo has visto, pues ahí yo te enseño a generar una aplicación donde estamos guardando datos en Google Sheet. Si no haces esta aplicación no hay problema. Si tú ya tienes tu hoja de cálculo y quieres replicarlo, simplemente es seguir este tipo de videos y listo, no hay ningún tema. Bueno, me vas a apoyar muchísimo si te suscribes, si me regalas un like, y sobre todo muchísimo va a levantar pues mi ánimo el que me comentes desde donde me ves, si te gusta esta herramienta, si te gusta el canal, qué te gustaría cambiarle o qué te gustaría agregarle. Pues yo estoy siempre contento porque además me motivan a seguir generando contenido de calidad para todos ustedes, mis binarios. Pues sin más, vámonos a explotar esta herramienta que me gusta muchísimo, analizar datos. Y entonces, si de por sí me gusta muchísimo la tecnología, me gusta mucho esta rama, voy a dar lo mejor, así se los aseguro, lo mejor en este curso donde vamos a analizar datos al por mayor. Bueno, pues mis binarios, bienvenidos a Google Data Studio, donde te voy a enseñar a generar tu cuenta, a conectarla a tu Google Sheet y a hacer este primer reporte. Así que vayámonos a la computadora. Bien, ya estamos en Google y vamos aquí a elegir Data Studio. Vamos a ir a esta opción, a la primera liga, y seguramente me va a autenticar ya en automático. Ya estoy autenticado con mi cuenta. Es muy sencillo, únicamente le dan su cuenta de Gmail y los datos que están en esta cuenta los va a obtener de forma automática. Entonces, donde tengan su Google Sheet, para eso voy a ir a esta opción en Sheets. Recuerdan que yo en el curso de AppSheet estuvimos creando Divisalmex. Si no has visto nada de AppSheet y te gustaría insertar tus datos desde una aplicación móvil sin tanto código, aquí está apareciendo la liga, ahí te enseño a generarla desde cero. Estos datos que ustedes van a ver aquí, que se llama Divisalmex, es una Google Sheet donde se almacenan datos. No es necesario que lo hagan desde la aplicación, seguramente ustedes tienen mucha información en alguna hoja de cálculo y con esa pueden estar trabajando. Pero adicional a eso, si quieren una entrada pues más pro de su información, pueden ocuparlo desde pues con AppSheet, ¿vale? Yo ahí les enseño desde cero. Entonces aquí tengo toda mi información. Hoy nos vamos a centrar en Order Header y Order Details con algunas otras tablitas, ¿vale? Bueno, les voy a enseñar la primera forma de conectarse. Entonces, ya que estamos aquí, tengo algunas ya de prueba. Entonces es muy sencilla la interfaz, como todas las de Google, y vamos a crear un nuevo informe, ¿ok? Vamos a darle clic aquí
y se nos está generando nuestro primer informe. Felicidades porque ya tienes tu primer reporte en blanco, ¿vale? Y en automático nos dice añadir datos al informe y tenemos muchísimos conectores. Más adelante vamos a ver, pues más a detalle dependiendo ustedes lo que requieran, pero por el momento la finalidad es conectarnos a la hoja de cálculo de Google Sheet, ¿vale? Vamos a seleccionar esta opción. Y vean que como yo me conecté con la cuenta de Salmex, que es el emprendimiento que yo tengo, pues me aparecen todas las hojas de cálculo disponibles. Si yo me voy a Google Sheet, aquí tengo varias hojas, ¿verdad? Entonces estas hojas son las que me va a mostrar disponibles para conectarme. Entonces voy a seleccionar Divisalmex. Y aquí tengo todas estas hojas de trabajo. Esas hojas de trabajo son las pestañitas que nosotros vemos en nuestra hoja de cálculo. Dijimos Order Header y Order Details, ¿verdad? Hay algo bien importante que aquí quiero mencionarles. Hay veces que, y lo vamos a hacer muy rápido para la finalidad es conectarnos, ¿verdad? Vamos a poner Order Header para que vean de lo que estoy hablando. Y decimos usar la primera fila como encabezados, que es Order Header. Primera fila como encabezados, perfecto, entonces voy a dejarla activada. Incluir celdas ocultas y filtradas, yo recomiendo que las dos estén palomeadas. Le voy a dar a añadir y listo, ya nos conectamos a nuestra fuente de datos. Vean cómo está trabajando Data Studio. Cuando aparece esta línea en azulitos porque está trabajando y aquí tengo todos estos campos disponibles para mostrar. Fíjense que estos mismos campos son los que me muestra en esta parte. ¿Vale? Bueno, para eso yo puedo seleccionar, por ejemplo, me aparece en automático el Order ID, pero yo podría seleccionar mi campo cliente, Customer ID, ¿verdad? Voy a darle clic aquí. Bueno, ahí me apareció, me quitó la Order ID porque yo lo reemplacé. Entonces, solamente tener cuidado es darle clic y arrastrarlo a dimensión, ¿ok? Y ahí me aparece Order ID. Y me aparece el Customer ID. Si yo quiero cambiar de posición, voy a hacer esto. Bueno, ahí lo que hice es agrandarlo. Solo me posiciono en esos puntitos y agrando el objeto. Si yo quisiera cambiar el Order ID al inicio, simplemente doy clic, no lo suelto y lo arrastro al inicio. Con esta manera yo cambio el ordenamiento, ¿vale? Yo voy a ir más abajo porque ahí dicen todos inicial, ¿verdad? Voy a darle al final y fíjense, este no es el nombre de mi cliente, entonces este reporte no me serviría mucho. Pero ¿qué pasa? Yo en otro video que está apareciendo aquí la carta, les mostré cómo hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Antes de profundizar más en el tema de relaciones, quisiera mostrarles la opción número 1 para enlazar datos cuando tienen relación con otras pestañas. Por ejemplo, este de Customer ID tiene relación con Customer, ¿verdad? Por ejemplo, este que dice inicial, aquí no quiero que muestre el código inicial, sino yo quiero que muestre el nombre de mi campo, ¿vale? Entonces, ya que conozco esa información, voy a ir a generar aquí en mi Google Sheet. Voy a pasar esta hojita hasta acá, después de lo rojo. Lo rojo lo identifico porque es información que no debo eliminar y son catálogos. Todo esto te lo enseño en AppSheet en el curso desde cero. Voy a cambiarle el nombre y para eso le voy a colocar DS, la nomenclatura DS porque es Data Studio, y le voy a dar Detail Sales, ¿vale? Si ustedes lo quieren manejar en español no hay ningún tema. Vale, yo le voy a dar clic ahí y le voy a dar clic en clic derecho, cambiar color y voy a manejar ese azulito. ¿Por qué? Data Studio es azul y para identificar que estos datos son los que consumo a mi reporte de Data Studio. Perfecto, entonces vamos a ir a seleccionar cuál es mi data que yo quiero. Si es una venta un detalle de un reporte, pues de esto mi fuente base debe de ser de Order Details porque aquí tengo el detalle de todas mis ventas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo copiar toda esta información que la tenga aquí? Bueno, es muy sencillo. Podemos ocupar un comando que se llama import range, que yo te lo dejo en la descripción del video, o algo más sencillo cuando estamos en la misma hoja. Le voy a dar igual, voy a abrir esta llave y le voy a dar order
order details, sí, order details, ¿vale? Ahí está. Voy a darle signo de admiración y cuáles son las columnas que comprende mi order details de la A la F. Entonces, ya que sabemos eso, le voy a dar A, 2 puntos y F, ¿vale? Ya cambió incluso de color. Simplemente cierro mi llave y le voy a dar enter. Espero a que trabaje y ya todos estos campos que yo tengo aquí, fíjense, la primera es una mount de 240, aquí es una mount de 240. Ya me obtiene toda esa información. Incluso yo si agrego algo aquí en la 448, voy a irme aquí al final de la 448. Si yo afecto esta tabla, o bueno, esta vista, voy a ponerle aquí prueba. Yo aquí debería verlo prueba, ¿vale? Entonces ya tengo mi data ahí. Entonces, algo bien esencial, si yo aquí le doy prueba, ¿verdad? Me va a mostrar error, entonces, o no me va a mostrar información. Entonces, algo súper importante, esta nueva hoja que estamos generando no la debemos tocar para nada en cuanto a información, porque nos estamos trayendo información de order details, ¿vale? Esta es una forma muy sencilla para quienes quieran hacerlo. En el segundo video yo les voy a enseñar a hacerlo de la mejor práctica, pero quiero mostrarles las opciones para que ustedes tengan, pues obviamente, opciones. Bueno, ya tenemos ahí nuestra data y dijimos aquí, incluso voy a inmovilizar esto, voy a dejarle incluso color azul porque quiero que sepa yo por código de colores que es un Data Studio, o que lo estoy ocupando para Data Studio. Si selecciono mi columna, bueno, mi row 1 y le doy en ver, en inmovilizar la primer fila, yo ahí ya tengo algo más práctico, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero es saber de aquí, este es mi order ID. Yo quiero irme a traer de order header, ¿verdad? Que es esta, vamos a ir más para acá. Order ID, aquí se enlaza. Yo quiero ir a traer primero mi Customer ID porque yo no sé mi Customer ID. Sí sé que vendí probablemente este producto por 240 pesos porque fueron 8 piezas, pero no sé quién me lo compró. Entonces, para eso voy a ir a generar una fórmula. Voy a ir a darle igual, y aquí algo bien importante, si lo tienen en español es buscar V y si no es lookup, ¿vale? Buscar V, y aquí ¿qué voy a ir a buscar? Voy a abrir paréntesis, ¿vale? Y voy a ir a buscar el valor este, que es B2. Entonces primero es el valor que voy a ir a buscar, coma, esto no tiene nada que ver con Data Studio, es como más Google Sheet, pero necesito arreglar mis datos para ir a enlazar a Data Studio. Y después necesito ir a ver dónde lo voy a ir a buscar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde voy a ir a buscar este ID? Bueno, este ID lo necesito ir a buscar en Order Header. Por lo tanto, voy a ir a seleccionar todo de la A a la L. Bien, le voy a dar coma. Y el siguiente parámetro es de todas estas columnas que quieres que te regrese. La columna 1, la 2, la 3. Es decir, si la encuentra, ¿qué te regreso? Ah, pues la columna 2, 1 y 2, porque quiero el cliente 2. Ok. Y después coma, y le voy a dar falso porque es como la condición de que si quiero que estén ordenadas o no, o más bien estoy diciendo si están ordenadas o no. Le voy a dar falso porque probablemente mi información no está ordenada. Le voy a dar enter y vamos a ver qué pasa. Yo ya me traje inicial, ¿verdad? Entonces fíjense, yo ya me traje el dato inicial. Si yo hago esto, fíjense, me va a ir a traer todos esos datos, incluso si le doy doble clic. Pero es algo que no me gusta porque fíjense ahora lo que va a hacer cuando, por ejemplo, este de NA, ahorita lo vamos a corregir, va a llegar hasta aquí porque aquí tengo una celda vacía, entonces tendría que hacer esto manual, ¿verdad? Y me va a ir obteniendo sí el código, pero esto no es lo correcto porque yo no necesito estar haciendo eso. Por lo tanto, voy a darle control Z. Y ya que tengo mi fórmula, lo que yo he aprendido con el uso de Google Sheet, si ustedes tienen una mejor manera, pues compártanosla, ¿vale? Le voy a dar control C a la fórmula y después selecciono toda mi columna, ¿vale? Y le voy a dar control V. A ver qué está pasando. Selecciono toda mi columna, control V. No está funcionando. Selecciono mi columna, no mi fórmula. Le doy control C, selecciono nuevamente, bueno, primero mi celda, control C. Luego toda mi columna, control V. Y entonces ahí
ya debería, no importando si tengo celdas vacías, me va a copiar, donde estaba esta celda vacía, me va a copiar, eso ahorita lo arreglamos, eso del NA, porque incluso aquí como ya no tengo datos me va a seguir apareciendo NA. Bueno, vamos a corregir ese error. Lo principal es que ya tengo aquí mi dato, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo corregir eso? Buscar V. Lo voy a corregir con esta formulita, bueno, con esta función que se llama si.error, ¿vale? Abro paréntesis y le voy a dar, si esto da error, muéstrame nada, ¿ok? Y vamos a darle enter y ahí no hay afectación porque sí encontró dato. Voy a darle nuevamente control C y control V y vamos a ver ahora que ya no me aparezca ese error de NA, incluso ya no me aparece NA, ¿ya lo vieron? Está vacío, pues está vacío. No necesito mostrar NA. Incluso en los últimos registros ya no me aparece NA. Sin embargo, si tiene la fórmula para cuando reciba yo información, aquí vaya por la información relacionada, ¿vale? Ahí está nuestro Customer ID, pero esto solo es para obtener el Customer ID. Pero si yo quiero el Customer Name, es muy sencillo. Vamos a aplicar nuevamente esta formulita porque nos va a servir bastante. Y voy a pegarla aquí en esta columna. Pero ahora, fíjense cómo cambia. ¿Qué voy a ir a buscar? No voy a buscar B2. Voy a ir a buscar esta, G2, porque es mi código de cliente, ¿vale? Y ya no voy a ir a buscar contra order header, ¿ok? Voy a ir a buscar, como yo necesito el dato del cliente, voy a ir a buscar en Customer, selecciono toda mi data, de la A a la D. ¿Listo? Regresamos aquí y entonces, ¿qué voy a regresar? El nombre, que es 1, 2, la columna 2, por lo tanto se queda 2. Le doy falso, igual, si no encuentra el cliente, pues que mande vacío, ¿vale? Bueno, ya que estamos ahí, vamos a darle enter y fíjense que este es el código del cliente, aquí está, inicial, pero el nombre del cliente es carga inicial. Vamos a ver si esto funciona y vamos a aplicar lo mismo, control C, control V. Carga inicial, muy bien. Vamos a ver si cambia en algún momento el nombre del cliente. Fíjense que sí cambia. Ahí está, venta de tarjetas Puebla, Atzalan y nombres de otros clientes, ¿vale? Luis Pacheco y así sucesivamente todos los clientes que nos han comprado. Probablemente ya luego copiamos el formato y lo pegamos para que lleve una misma estructura. Ya tenemos el Customer Name. Probablemente ya repases la fórmula, yo te la dejo ahí en la descripción del video. El Movement, ¿sale? Y aquí el movement, bueno, es mala decisión aquí colocarle el nombre porque al final lo voy a reemplazar y voy a copiar formato. Entonces prácticamente me voy a ir un poco más rápido porque ya está como esta fórmula entendido y seguramente tú lo vas a pausar y a repasar. Entonces le voy a dar control V y entonces voy a ir a buscar, miren, aquí en la columna, voy a ir a copiar mejor esta fórmula y lo voy haciendo con ustedes para que no se me compliquen. Voy a darle control V, igual voy a ir a buscar B2, ok, en order header, pero ahora ya no quiero que me regrese la columna 2, quiero que me regrese la columna 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Vamos a ver si me la regresa. Entonces voy a darle 5 y ya me regresó C. Entonces si ya me aparece correctamente todo esto, le doy control V. ¿Ok? Y ahí ya tengo el movement, el código del movement, de cómo fue pagado. Movement. Voy a copiar el formato y a pegarlo. Y entonces aquí movement description. ¿Vale? Entonces prácticamente voy a copiar esta fórmula. Voy a pegarlo. Ya cuando agarren practicidad va a ser muy sencillo. No es B2, recuerden. Aquí ya sería este código del movement. Y aquí en lugar de buscar en order header, voy a ir a buscar en financial movements, que es donde está mi catálogo de movimientos. Es muy pequeño. Listo. Y aquí me va a regresar la columna 1, 2. Bien. Voy a cambiarle aquí 2. Y enter. Ahí está. C de cash. Bien. Entonces ya tengo ahí mi fórmula. Control C y control V
y ya tengo ahí cash. Voy a ver si alguna es de tipo transferencia. Ahí está transfer y cash, que es lo que más prevalece. Entonces aquí es movement description. Ya vamos por menos. Entonces aparte estamos aprendiendo Google Sheet, un poquito de fórmulas y Data Studio, que viene lo interesante. Bueno, ya tengo el movement description. ¿Qué más necesitaría de aquí? Necesitaría ya en total, bueno, en el order date, cuando se hizo esa venta, ¿verdad? Creo que es fundamental. Entonces aquí es muy básico. Vamos a copiar nuevamente esta formulita y aquí le doy control V, B2, ahí está, perfecto. Y voy a ir a buscar la columna 1, 2, 3. Entonces aquí voy a ir a modificar el número 3. Muy bien, entonces necesito cambiar el nombre, más bien el tipo de mi columna. Selecciono toda mi columna y aquí en donde dice más formatos le voy a buscar esta que dice de fecha. Probablemente esta no me sirva. Si no me sirve esta, le voy a dar fecha y hora personalizadas, ¿vale? Y aquí busco el formato que más se adecue a lo que yo estoy buscando. Entonces este es día, mes y año. Le voy a seleccionar y le voy a dar a aplicar. Y listo, ya tengo un formato pues mucho mejor. Voy a darle control C y control V y ya tengo todo cuando se hizo mi venta, ¿vale? Ahí está. Espero que sí tenga el formato adecuado. Voy a ir a ver los últimos meses, que son los que yo tengo presentes, y listo, aquí tengo estos. Entonces voy a darle aquí copiar el formato y pegar, ¿vale? Aquí no sé si se está copiando un formato diferente. Sí se estaba copiando un formato diferente. Bueno, pero no hay tema, al final es nada más cuestión de visibilidad. ¿Cómo podríamos hacerle? ¿Qué tipo de letra tiene? Predeterminado, y aquí tiene, bueno, vamos a darle predeterminado. Bien, voy a darle copiar formato, ahí está, y finalizo. Ahí están mis fechas, ya está todo bien. Bien, como pueden ver, ya están nuestros datos. Y aquí, para no confundirnos, lo que haré es que, por ejemplo, estos datos son tal cual original de mi order details y demás, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar en rojo. Y en azul son los nuevos que yo creé junto con todos ustedes. Bueno, ya que aprendieron un poquito de Google Sheet, y si ya lo sabían, pues también díganme en los comentarios si hay una mejor opción, ¿vale? Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ir al informe y entonces vean lo que voy a hacer en esta parte. Para eso voy a poner aquí ventas, bueno, reporte de ventas, reporte. Ese es el nombre y el título de mi reporte detallado de ventas. Es súper importante que cambien el nombre, porque esto es lo que va a ver el usuario donde van a compartir este reporte, ¿vale? Lo que vamos a hacer es primero ajustar la página, donde le vamos a dar en archivo. Y hay una parte en donde vamos a poder ver en página, configuración de página actual, ¿ok? Y aquí en estilo vamos a poder ver la altura y la anchura, ¿vale? Entonces yo aquí le voy a dar 800. ¿Y por qué le voy a dar 800? Porque creo que se ajusta mucho mejor. Cuando le doy en ver, no necesito dar scroll, que es lo súper importante. Si ustedes quieren ampliar también la anchura, perfecto. Entonces, ¿dónde lo vimos? En página, configuración, y en estilo vamos a ir a seleccionar pues nuestros datos que nosotros queremos por predeterminado, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? En página, si le damos en ¿dónde está esta opción? Configuración del informe. No, va a ser, creo que en página. Sí, es en página. Y ahí podemos darle un estilo, podemos darle temas y diseño, perdón. En esta opción de temas y diseño vamos a seleccionar o bueno, es de mi gusto, pero pueden seleccionar varios, pues varios temas, ¿vale? Yo voy a seleccionar este primero, que dice de tipo acantilado. Muy bien, ya que estamos de tipo acantilado, vamos a comenzar con el diseño. Para que no nos estorbe esto, vamos a darle aquí eliminar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es recurso, gestionar las fuentes de datos añadidas,
Y entonces aquí tenemos esta que añadimos al inicio, order header. Vamos a añadir una nueva fuente de datos, hoja de cálculo, Divisalmex, y debería aparecer la que dice DS de Data Studio. Donde está DS debería estar apareciendo en esta parte. Si no aparece, vamos a ir aquí, DS Detail Sales. DS, vamos a esperar. Ok, si no aparece, vamos a darle un refresh y esperamos a que cargue. Para que veamos ahora nuevamente en recursos, gestionar las fuentes y añadir una fuente de datos. Nuevamente seleccionamos nuestra hoja de cálculo. Está cargando, probablemente ya se está actualizando, Divisalmex, y debería ya aparecer DS Detail Sales, ¿vale? Ya estamos aquí. Le vamos a dar a añadir y ya añadimos otra fuente de datos, ¿vale? Le vamos a dar aquí, ya incluso se está cargando aquí. Recuerden que esto azul es que se está cargando la información, ¿vale? Voy a eliminar esto, selecciono y le doy suprimir o clic derecho y eliminar. Si yo nuevamente me voy a recursos, gestionar las fuentes, tengo ya dos fuentes, que es la de DS Detail Sales y la de Order Header. Bien, ahorita no vamos a entrar ahorita un poquito a detalle, solamente que necesitamos diseñar muy padre ese reporte que les enseñé. Le vamos a dar rectángulo y aquí voy a seleccionar, solo es cuestión de no soltar el clic y dibujo un rectángulo. Ahorita les digo para qué es ese rectángulo. Vamos a darle un color a este rectángulo, ¿vale? ¿Cómo le vamos a dar color? Aquí en las propiedades del rectángulo le damos clic y seleccionamos los colores disponibles. Si no les gusta ninguno de estos, le dan en más y yo ya tengo aquí copiado un color que me gusta y le voy a dar hecho, es en hexadecimal, ¿vale? Selecciono nuevamente y este es para la línea. Para que yo no quiero que tenga una línea, simplemente selecciono el color personalizado, el que acabo de agregar. Creo que no es el mismo, entonces le doy añadir, control V y listo. Creo que ya no se ve con ningún borde. Ahí, listo, ya tengo. Nada más me cercioro de que ocupe todo el espacio. Ya está perfecto. Entonces voy a poder agregar aquí, ¿qué más? En insertar puedo agregar una imagen. Cuando le doy aquí en imagen, le di texto, le voy a dar control Z, insertar, imagen. Entonces dibujo ese rectángulo y selecciono un archivo. Entonces yo aquí tengo varios logotipos, voy a seleccionar este colorcito para que haga contraste y me aparece un cuadrado ahí del color del tema. Entonces me voy a ir a estilo y le voy a dar aquí en fondo y borde, le voy a seleccionar este gráfico y aquí también para que no me aparezca ese rectángulo. Entonces de esta manera yo ya tengo mi logotipo que va muy ad hoc con este color, ¿vale? Entonces ahí se los dejo a su criterio y pues también díganme algunas prácticas que obviamente esto es de explorar y si encuentran una mejor práctica yo ahí estoy siempre para leerlos, ¿vale? Bueno, después le voy a dar insertar. Vamos a llevarnos un poquito de tiempo porque esta va a ser nuestra plantilla para todo el curso. Entonces, o puede modificarse, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo mejor posible. Reporte detallado de ventas. Muy bien, para eso yo aquí voy a ocupar un tipo de letra que me gusta. Simplemente al seleccionar esto se va a activar propiedades del texto y vamos a ir a activar la opción. Bueno, yo voy a ocupar este tipo de letra y con esto yo voy a ir incrementando o decrementando. Bueno, aquí voy a seleccionar todo mi texto, si no se va a ver ahí como raro. Entonces selecciono el tipo de letra, es este, y el tamaño. El tamaño lo voy a dejar a, creo que es un tamaño 32. Yo creo que es súper importante que se vea qué reporte es el que estamos viendo, ¿verdad? Ahí está, reporte detallado de ventas. Y como ventas es una palabra importante, la voy a poner en negrita. Solo seleccioné ventas y listo, reporte detallado de ventas. Ya tengo ahí mi header, está perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es agregar, insertar una nueva forma hasta abajo, rectángulo. Y voy a irme aquí a esta parte, dibujo únicamente, ¿verdad? Y voy a ir a colocar un rectángulo sin que se salga de mi Canva. Y voy a darle un color
rojito porque es como el color que se identifica mi emprendimiento, ¿ok? Entonces aquí selecciono y le voy a dar más, y el hexadecimal que yo voy a manejar es este como naranjita rojo, y el borde, ya saben, seleccionar el mismo. No sé si este es el mismo, creo que sí, al parecer sí es el mismo, y si no tengo esa duda, pues le doy más, control V y listo, para no quedarme con la duda. Bueno, nada más ajusto bien que sí cubra todo mi reporte, y ya tengo ahí como mi header, ¿vale? Voy a hacer un control C a mi forma y control V para tener un rectángulo más. Ahorita les voy a decir para qué. Aquí van a ir como mis filtros, ¿vale? Creo que ese tamaño está perfecto. Y entonces aquí viene lo interesante, ya se va viendo un poquito mejor mi reporte, ¿verdad? Voy a darle aquí en insertar, voy a insertar una tabla. Donde lo de insertar voy a buscar tabla, y entonces voy a dejarlo justamente cuando acaba mi rectángulo, y lo voy a ampliar todo esto, todo el Canva, ¿vale? Y aquí todo hasta llegar a mi columna. Es un diseño que ustedes lo pueden cambiar y mejorar, ¿vale? Bueno, ya que tengo aquí, dice que la estoy obteniendo si le doy clic aquí, fíjense, en fuente de datos, yo puedo seleccionar DS Detail Sales o Order Sales. Está perfecto, DS Details. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? Cuando yo selecciono mi tabla, me van a aparecer mi fuente de datos. Si ustedes quieren otra fuente de datos, denle clic aquí y le cambian la fuente de datos. Por el momento está perfecto ahí. Entonces yo quiero ahora mostrar aquí mi Order ID, ¿vale? Ahí le voy a dar Order ID. Ya me apareció mi Order ID. ¿Cómo modificar el orden? Simplemente arrastran la posición y ya tengo mi Order ID. Luego no me interesa el Order Detail ID, por lo tanto lo voy a borrar. Cuando yo paso el mouse aquí, se activa esta crucecita. Dándole clic ahí, yo elimino de aquí, de la dimensión, más no de esta parte. Ahora voy a seleccionar, lo que sí me interesa es el cliente, quien me compró. Ahí me aparece el nombre del cliente, lo cual está perfecto. Antes recuerdan que me aparecía la clave del cliente, lo cual no me decía mucho. Entonces voy a ir ampliando esto. Solamente cuando yo paso el cursor se va a activar esa flechita, solo la arrastran porque si no se va a cortar, ¿no? Entonces ustedes calculen más o menos cuánto es lo que ocuparía. Bueno, ¿qué más? Lo que voy a hacer ahora también es saber el método de pago. No me aparece, si yo le pongo movement, vean, no me va a decir mucho, me va a aparecer una C, una T, lo cual no me importa eso. A mí me importaría el movement description. Por eso es que hicimos todo esto para que obviamente nuestro Data Studio se vea perfecto. Ahorita vamos a agrandarlo, ahí está. El método de pago, ¿qué más podemos ver? Bueno, queremos ver el producto que me compró, ¿vale? Ahí está el producto. Bueno, pero aquí el producto nos está faltando porque está la clave del producto. Entonces nos faltó ahí algo prácticamente, aquí el producto. Entonces vamos a hacerlo. Eso sí es súper importante. Entonces vamos a copiar esta formulita y le vamos a dar aquí control V. ¿Ok? Entonces vamos a ir a buscar aquí, no es B2, sino vamos a buscar producto y lo vamos a buscar sobre la tabla de products. Aquí está. Mi columna es de aquí de la A a la J, y lo que quiero que me regrese es la columna 1, 2, es la columna 2 porque esa es la que trae la descripción de mi producto. Ahí está, ¿vale? Entonces voy a copiar control C y pegar control V. Y entonces aquí le voy a dar product description. Y sirve que veamos cómo es que se va no copié el formato, voy a dar pegar y listo. Entonces cuando yo regreso aquí, ¿vale? En mi fuente de datos, fíjense, de ese detail le voy a dar editar. Y entonces aquí se debería ya actualizar en automático. Entonces vamos a ver si le doy un refresh, y si ustedes encuentran otra técnica más avanzada, pues también me lo pueden decir ahí en la descripción, ¿vale? No me sigue apareciendo aquí mi data, ¿verdad? Entonces voy a darle editar
Y aquí le voy a dar, bueno, omitan esto que acabo de hacer, este refresh. Aquí tengo el actualizar los campos. Y entonces le vamos a dar aplicar, porque ya encontré un nuevo campo. Omitan ese temita. Yo también estoy aprendiendo porque es una herramienta muy completa. Y bueno, aquí está Product Description. Entonces selecciono mi tabla para que se activen estas opciones. Es un poquito a veces tardado, pero no se me desesperen. Product Description y ya me aparece el producto, ¿vale? Ya se va viendo súper cool. Y ahora quiero saber cuánto me compró, qué cantidad. Entonces selecciono cantidad. Y también quiero saber a qué precio. Entonces el precio lo arrastro. También necesito saber cuánto es el total. Entonces le voy a poner en amount. Y ya está muy bien ahí mi reporte. No quiero un récord. Entonces por lo tanto voy a darle métricas. Más adelante vamos a ver ese tema. Entonces se está ahí actualizando. Y se va a ajustar mis columnas. Se ve súper cool, la verdad es que me gusta bastante. Pero no me gusta que diga Order ID, Customer Name. Entonces, cuando ustedes pasan el cursor, su mouse, aquí aparece un lapicito. Entonces le dan clic aquí y le van a dar pedido. Es nombre del pedido, ¿no? El número del pedido. Recuerden, esto no va a afectar nada a su Google Sheet. Es independientemente. Esto solo es configuración de Data Studio. Y aquí le voy a dar cliente. Esto es una manera para que se vea súper cool para quien vayan a presentar este reporte o si es para su uso. Aquí es método de pago o pago nada más para que no ocupe tanto. Y aquí editamos, aquí le vamos a dar producto porque todo lo estamos manejando en español, aunque nuestra definición es en inglés. Cantidad. Y aquí le vamos a dar precio o un símbolo de pesos también. Bueno, creo que es mejor precio. Y el total. ¿Vale? Algo bien importante y vamos a ir haciéndolo todo poco a poco. Todo es nuevo tanto para ustedes como para mí y también yo quiero aprender de ustedes. Si es que ustedes exploran y también encuentran más, ahí díganmelo en los comentarios. Yo siempre, se los prometo, los estaré leyendo binariamente. Bueno, aquí en la cantidad sí es numérico, pero el precio y el total es moneda. Entonces vamos a darle clic aquí en editar y en donde dice tipo vamos a ir a buscar moneda. Y buscan la moneda. Yo voy a colocar MXN porque estoy en México, pesos mexicanos, pero su proyecto es en dólares, pues manejen dólares o soles o la moneda que ustedes están queriendo representar aquí en el reporte. En total también va a ser moneda y le vamos a dar MXN. Vamos a darle MXN, bien, y ya se modificó. ¿Qué más podría ser? Podría ser también ahorita un total o un ordenamiento. Primero hacemos lo del ordenamiento. Aquí dice que lo está ordenando por el pedido. Si yo le doy ascendente, se va a modificar. Si le doy descendente, también se va a modificar. Entonces, como ustedes quieran ordenar, es la manera en que se va a visualizar. Ascendente o descendente. Si lo quieren ordenar por otro campo, pues simplemente arrastran, por ejemplo, el Order ID. Aquí dan clic y creo que sería pedido. A ver si me lo ordena. Ahí está. Por ascendente o descendente. Muy bien. Pues ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos dar un orden secundario si queremos, pero pues ya es cuestión que ustedes exploren. También podemos activar esta parte que me gusta. Fíjense, aquí sí me está dando el total de línea. Por ejemplo, este es un mismo pedido, ¿verdad? Este es otro pedido. ¿Por qué? Porque tiene varias líneas y es el mismo cliente. Si yo le doy aquí mostrar la fila de resumen, ¿vale? Y aquí le doy en métrica, le voy a dar el amount, me debería aparecer el total, ¿vale? Este es el total. Ahorita vamos a ir viendo si me está haciendo esos totales correctamente. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahorita les digo cómo es que va a aparecer. Y también, ¿por qué no me está apareciendo? Hay datos como nulos y demás. Voy a ir, o más bien vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y seguramente van a surgir varias dudas y por eso yo voy a estar ahí en los comentarios. Bueno, aquí me está trayendo todas las órdenes. Por ejemplo, son 434 y aquí si me voy al final de mi línea. ¿Cuántos tengo? 434. Bueno, ahí hay alguna discrepancia. Ahorita validamos qué es lo que está pasando. Vamos a ir a algo de los filtros, pero antes de los filtros
voy a ir a darle un poquito de diseño a mi parte de abajo de mi reporte, ¿vale? Entonces voy a copiar este mismo tipo de formato, voy a hacer un poquito más pequeño esto, y entonces control C, control V. Entonces aquí simplemente arrastré otro elemento que no quería, y aquí le voy a dar un tamaño pues más pequeño porque va a ser mi footer, ¿vale? Entonces va a ser 12, creo que está muy pequeño, exageré. 16, yo creo que está perfecto. Entonces voy a poner aquí toda, como edito, voy a darle toda la información que se muestra es de uso confidencial, ¿vale? Un puntito para finalizar nuestra frase y voy a colocarlo aquí para darle un poquito más de presentación. Voy a copiar nuevamente este texto. ¿Cómo lo copio? Control C, control V. Y ya aquí lo que haría es pues colocar mis redes sociales o mi eslogan. Voy a darle aquí el nombre de mi página, que también si me gustan seguir ahí en mi emprendimiento, es Salmex Oficial para Instagram y para Facebook. Y le voy a poner el hashtag que nosotros ocupamos, salsitas muy mexicanas. Aquí puede ir su eslogan o la información que ustedes quieren que muestre el reporte, y pues obviamente le va a dar una presentación. Nada más tengan cuidado de no mover otro elemento como yo lo acabo de hacer. Y listo. Ya para finalizar y darle el toque final, le voy a dar insertar una imagen. ¿Ok? Entonces aquí dibujo un rectángulo. Se dibujó un rectángulo muy enorme. Entonces voy a... es que no es rectángulo, perdón. Es insertar imagen. ¿Ok? Así se está insertando. Bueno, voy a seleccionar la imagen y yo ya tengo descargado el logo de Facebook e Instagram en color blanco para que se vea muy padre. Selecciono el color naranjita que estoy manejando y el color naranjita para el que no se vea esa línea del rectángulo. Ok, voy a ir ajustándolo. Ahí está. Y lo voy a colocar aquí. Muy bien, ahí ya tengo mi página de Facebook. Y aquí mi página de Instagram. Entonces voy a seleccionar Instagram y ya tengo mis dos logotipos. Ahí voy a acercarlo un poquito al arroba. Y más adelante, si ustedes quieren, le van a dar aquí el insertar enlace. Por ejemplo, aquí nada más voy a darle facebook.com. Bueno, si no lo va a abrir, pero le voy a dar google.com, que lo pueden enlazar a su Instagram y Facebook. Le voy a dar insertar y le doy V, aplicar, ¿vale? Aquí también le doy insertar enlace, control V, aplicar. Aquí se copió otra cosa, insertar enlace, control V, aplicar, ¿vale? Ya está aquí el enlace. Entonces cuando yo le doy visualizar y le doy clic aquí, me va a llevar a la página de Instagram o Facebook, como ustedes lo hayan configurado. Le voy a dar nuevamente clic en editar y se ve muy padre. La verdad es que me gusta mucho el diseño. ¿Qué más voy a hacer? Para que haga un poquito de contraste, creo que le voy a dar aquí donde está. En esta parte voy a hacer ya los filtros, porque necesito filtrar información ya para terminar, ¿vale? Va a ir poco a poco. Entonces vamos a darle insertar. Y hay un filtro que dice aquí filtro por periodo, que es el que siempre casi vamos a utilizar. Lo vamos a poner aquí y por eso lo asigné en este espacio. Al menos yo creo que es súper importante. Voy a ajustar aquí un poquito el texto, un poquito más hacia arriba, para que esta parte quede alineada. Bien, y aquí voy a darle en color, donde está el selector, encabezado, el fondo, le voy a dar este colorcito y le voy a dar este mismo colorcito que es el del filtro. Y en donde dice estilo, hay una parte que me gusta, en donde dice borde y fondo, le voy a dar un borde del 25 para que haga como un tipo ondita y me gusta bastante. Pueden configurar el tipo de selector, por ejemplo el color, para que haga contraste, lo cual no me gusta. Yo creo que lo dejaría en blanco y esto sí lo dejaría en ese rojito para cuando le dé clic aquí me aparezca este tema
como muy ad hoc a mi, pues a lo que estoy manipulando, ¿vale? Bueno, ahí está el periodo. Incluso si yo selecciono aquí el periodo, cuánto es que vendí del 1 de enero a la fecha actual, que estamos a 29, le doy a aplicar, se deberían filtrar ya mis datos. Ahí está trabajando Data Studio y son 49 registros. Eso es súper cool, ¿verdad? Seguramente les gustó bastante. Bueno, vamos a seguir haciendo filtros. Vamos a darle en insertar. Vamos a dar otro tipo de filtro y el que me gusta mucho es el de lista desplegable. Vamos a darle clic aquí y ahí ya tenemos la lista desplegable. Pero no lo quiero por Order ID, es muy difícil buscarlo por pedido, pero si lo quisiera buscar por cliente, para un cliente en específico, entonces voy a seleccionar Customer Name y lo voy a reemplazar, y entonces ahora ya no va a decir, bueno, aquí también necesito quitar esto y aquí necesito colocarle Customer Name, ¿vale? Ahí está. Si me voy a estilo, voy a ir a seleccionar más abajo, en borde, el mismo naranjita. Si es este naranjita, al parecer sí. Y este mismo naranjita para el recuadro. Ahí está. No estoy seguro de que sea el mismo. Entonces vamos a ir a nuevamente estilo. Y vamos a ir a la parte de abajo. Y seguramente es este más opaco. Sí, es este. Bien, ahí está. Ya está perfecto. Entonces este filtro también no quiero que diga Customer Name. Entonces voy a decirle cliente, ¿no? Entonces selecciono y aquí edito y le digo cliente. Muy bien. Ahí está. Incluso puedo cambiarle el tamaño de letra para que sea un poco más amplio. Y yo creo que un 18 está perfecto. Incluso aquí también sería un 18 para que pues lleve cierta similitud en mi reporte. Bueno, voy a darle un control C, un control V, control C y control V, y ya tengo 3 campos. Ustedes pueden agregar los campos y filtros que ustedes requieran. Yo solamente voy a agregar 3 y los estoy alineando perfectamente para que les enseñe aquí un truco. Bueno, les digo, a veces es un poquito difícil de manipular porque es una herramienta en línea, pero como pueden ver, súper efectiva para el análisis de datos. Este no va a ser por cliente, este necesitaría yo filtrarlo, o al menos yo lo requiero, por tipo de movement. Entonces aquí lo filtro y aquí le doy método de pago. Método de pago. ¿Vale? Método de pago. Y el siguiente lo quiero por producto, por si quiero saber un producto en específico, arrastro y entonces edito. Y aquí le voy a poner producto. Muy bien. Ya que tengo mis 3 datos alineados, voy a bajar un poquito esto. Ahorita voy a regresar y bajo esto, fíjense. Voy a hacer esto para tener un mejor control. Y como quiero que ocupen el mismo espacio, ¿verdad? Todo el espacio este que tengo acá, voy a seleccionar estos 3 elementos y lo voy a arrastrar hasta el final. Y ya tengo ahí como el mismo tamaño, ¿verdad? Entonces simplemente selecciono y lo subo en la parte que yo configuré para designar mis filtros. Nuevamente ajusto esta parte, ¿verdad? Y ahora solamente le voy a dar en ver. Y ahí ya tengo mi reporte hecho. Entonces, por ejemplo, del 1 de enero al 29 de marzo, si quiero saber únicamente las ventas de cuánto es lo que vendí por tarjeta en Puebla, le doy aquí solamente ahí, me está filtrando ya únicamente de ese cliente. Ok, pero necesito únicamente las que fueron de tipo transferencias. Muy bien, pues ahí está. Muy bien, pero ahora solo necesito saber cuántos vendí de habaneros, ¿ok? De habaneros, podría quitarle todo esto, algo prácticamente como cualquier hoja de cálculo, y filtro, pues solo quiero saber de los habaneros y manzanos. Y si es que no hay manzanos, en automático me está apareciendo ahí Tampico, a ver si hay algo de Tampico, tampoco. De Chipotle, muy bien. Y entonces yo ya puedo ahí ir analizando este tema de, ok, bueno, aquí está apareciendo un total y un amount. Ahorita necesitamos eliminar uno de esos porque si no va a ser confuso. Voy a seleccionar mi tabla
y aquí dice amount y total. Ok, se le quitó esto y creo que ahora sí está perfecto, ¿no? Ahí aquí en amount también le digo que sea de tipo moneda, ¿no? Para que lleve pues una relación muy padre, moneda, y ahí está, 320 es que hubo de este periodo de Ventas Puebla, el método de pago de transferencia y trocitos de habanero. Le voy a dar ver y prácticamente pues ya tengo mi reporte. Yo podría ampliarlo o configurarlo. De esta manera pues ya es súper padre, y más adelante pues les voy a enseñar cómo es que lo van a compartir con su empresa o con su aplicación en AppSheet. Espero que les haya gustado. Bien, Binario, ¿qué te pareció? Magnífico todo, ¿verdad? Bueno, aquí te estoy recomendando otros videos y dame por ahí un like. Aquí está el planetita, no se te olvide suscribirte, coméntame desde dónde me estás viendo. Yo voy a estar muy feliz, mis binarios. Bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo, donde vamos a aprender a hacer combinaciones de datos. ¿A qué me refiero? No te pierdas el siguiente video. Cuídate mucho, mi binario favorito.